Santo, capítulo número 13. Bendito sea el Señor. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Maravilloso el Señor. ¿Lo tienen, hermano? Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios, verso 1 en adelante. Dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, que era amonita, y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban ante las ofrendas el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Dice: mas a todo esto, dice Nehemías, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano y del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Oremos, hermano. Padre celestial, Dios todopoderoso, te doy gracias, Señor, por este privilegio y esta bendición de poder ser el portavoz de tu palabra, Señor. Tu palabra santa, que limpia, que transforma, que santifica. Te pido, Señor, que te glorifiques en esta mañana, y que tú ministres, Señor, según el poder de tu Santo Espíritu, Señor Dios mío, rompiendo cadenas, obrando maravillas, prodigios, Señor, libertando a aquellos que están atados, oprimidos, atacados, envueltos en cosas que no deben estar, Señor Dios mío, y que todo tu pueblo pueda estar a la altura de la demanda, Señor, del ministerio, como tú nos quieres a cada uno de nosotros, Señor, en santidad, en integridad, en consagración, en adoración a ti, Padre. Gracias te damos por tu bendita palabra, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Pueden tomar asiento, amados pastores, que Dios les bendiga. En esta oportunidad
quisiera hablarles de un gran hombre de Dios llamado Nehemías. Como la palabra de Dios nos enseña, pues él no fue un sacerdote, no fue un ministro como otros que ejercieron el ministerio, pero fue un gran hombre de Dios y que Dios lo utilizó para la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén. Cuando nosotros estudiamos a este gran hombre de Dios, hermano, que llegó a ser copero del rey Artajerjes, ¿no?, en el imperio de Media y de Persia, porque en la historia de la humanidad, pues luego del imperio egipcio, luego más adelante, gloria a Dios, se levantaron otros imperios, pero los imperios que más resuenan y que destacan la Biblia y que también están dentro de la visión que tuvo el profeta Daniel, gloria al Señor, que tuvo el rey Nabucodonosor, ¿no? La visión de ese gran hombre que tenía una cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro y los pies mezclados entre hierro y barro cocido, ¿no? Entonces, según esa visión, lo que Dios mostró a este rey Nabucodonosor, y que Daniel fue el que le llevó la interpretación de parte de Dios, porque él no entendía lo que representaba esa figura, ese hombre con una cabeza de oro, y eso puede ser una incógnita, de tal manera que ninguno de sus adivinos, sus consejeros, pudo dar la interpretación, y Daniel fue llevado de parte de Dios y él le dio la interpretación exacta. Entonces, de esa manera, hermano, nosotros podemos ver cómo Dios toma el control de la historia, porque Dios siempre ha estado en el control de la historia. Esto no sucede por casualidad. Dios le dijo a Nabucodonosor, a Daniel, para que quedara registrado también acá, cómo iba a suceder el orden de la historia de los principales imperios, ¿no? Porque ahí en esa visión pues está el imperio de Babilonia como la cabeza, el pecho, ¿no? Gloria a Dios, los brazos era el imperio de Media y Persia, y luego el imperio de Grecia, y luego el imperio de Roma. Entonces, todo eso, así como Dios le mostró a Daniel y como Dios también le mostró en un sueño a Nabucodonosor, todo eso, hermano, se ha dado. Y entonces la historia de Nehemías entra dentro de esos periodos, dentro del periodo del imperio de Media y de Persia. Entonces, Artajerjes es un rey, nieto, tal vez bisnieto de Nabucodonosor, porque acuérdense que el imperio de Babilonia, gloria a Dios, sojuzgó al mundo durante 70 años, hermano, ¿no? Y luego vinieron los medos y los persas. Entonces hubo una sucesión de imperios, y es importante, yo le digo como pastor, porque a veces predicamos y nos vamos desde Adán, nos vamos hasta Pablo y recorremos toda la Biblia, pero a veces las personas que llegan a nuestras iglesias no entienden y no ubican históricamente, geográficamente, el contexto en el que existió tal personaje de la Biblia. Y eso es muy importante, hermano. Alabado sea el Señor, porque nosotros a veces predicamos y pensamos que estamos hablando con los hermanos de la iglesia que conocen todo eso, pero muchas veces vienen personas a nuestras iglesias, porque nosotros que predicamos la palabra de Dios siempre tenemos visitas, siempre vienen vidas nuevas, y cuando las vidas nuevas llegan, entonces para ellos se le hace un nudo en la cabeza, se le complica todo, ¿no? Porque usted recorre un personaje, otro personaje, otro personaje, y es importante tomarse un tiempito para poder ubicar, hermano, en la historia, bendito sea el Señor, y el contexto, ¿no? Y lo que significa tal o cual personaje. Bendito sea el Señor. Yo creo que eso es bueno, es agradable, es importante. Por eso
cuando la Biblia menciona, y aquí nos ubicamos en Nehemías, más o menos en el año 440, gloria a Dios, antes de Cristo. Bendito sea el Señor. Era una historia muy triste para el pueblo de Israel, porque ya el pueblo de Israel había sido llevado en cautiverio. El otro día, hermanos, estaba estudiando el cautiverio de Babilonia, el cautiverio de Asiria, por ejemplo, y entre un cautiverio y otro han habido más de 100 años de diferencia. O sea, uno ubica el cautiverio como un solo evento, pero han habido como 100 años de diferencia. O sea, eso para nosotros es importante porque vemos la misericordia de Dios. O sea, Dios no arrasó con el pueblo de Israel y lo transportó de Israel a Babilonia, sino que más de 100 años antes Él ya había iniciado el cautiverio a través del pueblo asirio, de tal manera que le estaba dando una oportunidad al pueblo. Y sin embargo, a pesar de estos gobernantes que se sucedían, viendo lo que Dios había hecho, no tuvieron en cuenta, no les interesó lo que Dios estaba haciendo, hermano, porque si yo veo que Dios está obrando, Dios está corrigiendo, entonces eso es una advertencia para nosotros. Pero sin embargo, lamentablemente no vieron eso y ellos no pusieron atención. Bendito sea el Señor. De esta manera, hermano, vemos cómo el pueblo de Israel fue un pueblo que era duro de corazón, era rebelde hasta decir basta, y eso es una enseñanza en la palabra de Dios para que nosotros jamás caigamos en eso. Es una advertencia. Bendito sea el Señor. Mire, es importante ver también que en años antes de Nehemías, Zorobabel, que fue también gobernador, cuando recién empieza a estructurarse el gobierno de Judá, gloria al Señor, ya luego del cautiverio, también se hace una reconstrucción del templo, ¿no? Pero es importante ver, y en verdad que en Ageo capítulo 1 vemos cómo Dios reprende a través del profeta Ageo al pueblo, porque el pueblo estaba muy preocupado en la construcción de sus casas, y la Biblia dice que las casas eran artesonadas. Cuando dice casas artesonadas, quiere decir que mandaban traer la madera de otros países, de otros lugares. Eran casas muy bien construidas, pero en tiempo de Ageo, gloria a Dios, que era contemporáneo, tampoco contemporáneo, un poco más adelante de Zorobabel, 16 años, hermano, gloria a Dios, no, la casa estaban construyéndola 16 años y no podían construir la casa. Bendito sea el Señor. Y entonces el Señor les reprende y les dice: es tiempo de ustedes construir sus tremendas casas y la casa de Dios abandonada. Y eso es lo que siempre ha querido el diablo. El diablo siempre ha querido que la casa de Dios esté abandonada. Para nosotros, el templo, la casa de Dios, hermanos, que en realidad era un lugar físico, ¿no? En el Antiguo Testamento, porque esa era la manera como Dios instruía al pueblo y cómo Dios capacitaba al pueblo, cómo Dios desde el templo, el tabernáculo de Moisés, que es 1500 años antes de Cristo, Dios le mandó construir un tabernáculo. Eran unas carpas largas, bendito sea el Señor, y a través de esas carpas, ahí habían 3 lugares, todos sabemos: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y de esa manera Dios empezó a formar y a capacitar al pueblo para que el pueblo entendiera, para diferenciar, separar lo que era santo y lo que era profano. Era una manera muy didáctica, hermano, era una manera gráfica de que ellos pudieran saber que pasado esa raya, entrando ahí, ellos no podían no podían entrar dentro del tabernáculo personas que tenían magullados los testículos, personas con deformaciones físicas, y no es porque Dios
haga discriminación, sino Dios les estaba enseñando a ellos que para presentarse delante de Dios, porque Dios no solo está mirando el tiempo de Moisés, Dios está mirando hacia adelante. A veces Dios trabaja de esa manera. Nosotros miramos el presente, Dios no mira solo el presente, Dios mira el futuro. Y por eso es que Dios estableció eso, hermano. No se podía sacrificar un animal que tenía alguna magulladura, algún defecto físico, porque ellos tenían que aprender que para Dios tenía que ser lo mejor. Para Dios tenía que ser la primicia. Para Dios uno tenía que entregar lo mejor de sí. Bendito sea el Señor. Y era una educación, una formación que le tomó muchos años, y aún así el pueblo no acató, aún así el pueblo no captó lo que Dios les quería decir, hermano. Pero aunque ellos no lo captaron, yo sí lo he captado. Yo no sé si usted ha captado eso, porque no solo fue hecho para ellos, sino para cada uno de nosotros. Y luego fueron construyéndose los templos. Luego en el tiempo de Salomón también se construye un templo, ¿no? Y el templo era importante. Luego en tiempo de Zorobabel se reconstruye el templo. Bendito sea el Señor. Y por eso es importante, hermano, para nosotros el templo. Era importante para el pueblo judío, es importante para nosotros, porque el templo representa la comunión con Dios. El templo representaba la presencia de Dios. En el templo ellos podían ir, orar, ellos podían pedirle a Dios. Me acuerdo cuando la Biblia nos habla, cuando Salomón dedicó el templo, hermano, esa oración fue tremenda, porque ahí habla de todas las necesidades que puede tener un ser humano, como nosotros, como pueblo de Dios. Podemos tener problemas con nuestros enemigos. ¿Cuál era la solución? ¿En dónde estaba la solución? Y Salomón decía: Señor, cuando ellos tuvieran problemas con sus enemigos y sus enemigos se levantaren contra tu pueblo y ellos vinieren al templo y oraren a ti, tú les ibas a dar la victoria. Y luego, cuando tuvieran problemas de escasez, cuando no hubiera lluvia, cuando hubiera problemas económicos y ellos vinieran a ti, tú les oirás, Señor. Si tuvieran problemas de salud, si tuvieran problemas de todo tipo, hermano, si usted lee eso, usted se va a dar cuenta que todas las soluciones a todos los problemas nuestros están en el templo, porque están en Dios. Alabado sea el Señor. Claro, nosotros sabemos el día de hoy que ya no tenemos que hacer como hacen los musulmanes, porque si no hubiera habido la experiencia de Pentecostés y no hubiera habido el resurgimiento o la iglesia de Cristo, hermano, bajo el poder del Espíritu Santo, entonces nosotros tendríamos que ir a Jerusalén. Todos tendríamos que hacer un rol, y desde Colombia, desde Perú, desde Puerto Rico, de todos los lugares, tendríamos que ir alguna vez en nuestra vida una peregrinación hasta Jerusalén, y ahí tendríamos que recibir la bendición de parte de Dios. Pero Dios, gloria al Señor, a través de su Espíritu Santo y a través de la obra de Cristo, hermano, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, estando en nuestras casas, estando en nuestros templos, sea un templo pequeño, sea un templo sencillo, a donde usted esté, usted está manejando, usted está trabajando, ahí usted puede llegar a la misma presencia del Señor. Pero quiero decirle, hermano, que para el pueblo de Israel todavía no estaba la iglesia. Estamos hablando 445 años antes de Cristo. Está Nehemías. Nehemías era judío, él había sido llevado también al cautiverio y él era copero del rey. Era un hombre, un funcionario importante. Algunos historiadores mencionan de que ser copero del rey no es lo que nosotros a veces pensamos, ¿no? Que es una persona que sencillamente está al servicio. Era más que eso, era el confidente, era amigo del rey, porque
los reyes en ese tiempo eran tan importantes, hermano, que eran considerados como dioses. A un rey no se le podía ver, no se le podía mirar a los ojos ni a 50 metros. Había cierta distancia, había todo un protocolo. Y las personas tenían que ir agachadas la cabeza, y luego de eso, recién cuando el rey les daba instrucciones, recién podían mirarlo y poder comunicarse. Era muy terrible, de tal manera que Nehemías fue llevado por Dios a una posición de privilegio porque estaba dentro de los planes de Dios. Ahora, si ustedes van a ver en la historia, gloria a Dios, todo estaba destruido, hermano. Los muros de Jerusalén que rodeaban la ciudad de Jerusalén estaban destruidos. ¿Eso qué representaba? Pues representaba inseguridad, representaba riesgo, representaba que cuando cualquier vecino, cualquier pueblo enemigo podía venir y entrar al pueblo, a Judá, gloria al Señor, y hacer lo que quisiera. Prácticamente una ciudad que no tenía muros era una ciudad que estaba totalmente desguarnecida. Es como que usted tenga su casa y no tenga paredes. Y si usted no tiene paredes, usted está totalmente a merced de un ladrón, de un enemigo. Por eso era importante que Jerusalén tuviera muros. Ahora, ¿sabe por qué Jerusalén no tenía muros, hermano? Porque según la historia, habían 3 personajes que menciona la Biblia, que se les menciona en relación con el pueblo de Judea y en relación con Nehemías, pero que no eran del pueblo de Dios. Yo a veces me he puesto a pensar, ¿quiénes eran Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe? ¿Usted ha oído hablar de ellos? A veces decimos de los enemigos de la obra de Dios que se levanta contra nosotros, ese es un Sanbalat y ese es un Tobías. Bendito sea el Señor. Pero Sanbalat era gobernador de Samaria, estaba al norte de Judea, y él, por encargo del rey, él tenía supremacía y tenía jurisdicción sobre Judea. Prácticamente Judea era como un anexo de ellos. Ellos tenían que tributarle a él. Y entonces por eso cuando Nehemías habla con el rey y estando en la presencia del rey, él está triste porque habían llegado unos judíos y él le pregunta sobre su ciudad, sobre su pueblo, y entonces le dice: el pueblo está totalmente desalentado, los muros están destruidos, no los podemos reconstruir porque en primer lugar no tenemos recursos económicos, no hay un liderazgo, y si alguien quisiera hacer algo, habían muchos muros que el diablo había puesto, que Satanás había puesto para avergonzar al pueblo de Israel. Y esos muros que eran espirituales, que el diablo había puesto para que la obra no se levantara, hermano. Si nosotros comparamos eso con la obra de Dios en la actualidad, eso mismo hace el diablo el día de hoy. Era el muro del miedo, era el muro de no tengo, no puedo. Porque el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, no tenía muros, estaba desguarnecido, no tenía protección. Bendito sea el Señor. Y en esas condiciones ellos nunca iban a hacer nada. Y pasaban los años, y pasaban los años, pasaban 30, 40, 50 años. Muchos pasaban por Jerusalén, muchos judíos importantes, hermanos, pasaban, se lamentaban y decían: pobrecito Jerusalén, qué tristeza da. ¿Quién pudiera hacer algo por ellos? Pero no hacían nada. Nadie se dispuso a hacer nada. Nadie se motivó a hacer nada. Pero sin embargo, Nehemías, esto llama la atención, porque Nehemías nunca vio a Jerusalén. Gloria a Dios. Antes de tomar la decisión de ir, él nunca había ido a Jerusalén. Y él, al tener la referencia de Jerusalén destruida,
Entonces él se entristece, y él, estando junto al rey, porque no era costumbre que él estuviera triste, era un hombre muy alegre, hermano, era un hombre de Dios, bendito sea el Señor. Y el rey le pregunta: ¿por qué estás triste? Y entonces él le dice: ¿cómo no voy a estar triste si mi ciudad, mi pueblo está destruido, no hay muros alrededor? Hermano, este diálogo es interesante, pero el rey le dice: ¿qué es lo que quieres? Entonces el rey estaba con su esposa, y él le dice: yo lo que quiero es que me des permiso, rey. Me des permiso para poder ir a visitar a mi pueblo. Pero mire, si usted lee la Biblia, Nehemías no era un hombre improvisado. O sea, un líder no puede ser un hombre improvisado. Nehemías era un hombre organizado, era un hombre que proyectaba todo. Gloria al Señor. Él veía la necesidad, porque nosotros como pastores, nosotros no somos de esas personas que vemos la necesidad y decimos: bueno, alguien tiene que resolverlo, alguien tiene que hacerlo. No, si usted ve la necesidad en el lugar a donde Dios lo ha llevado, usted tiene que proyectar. Usted tiene que ser como un ingeniero, como un arquitecto. Alabado sea el Señor. Usted no puede llegar a donde está, y si en ese lugar ha habido un hecatombe, ha habido un derrumbe espiritual, usted no puede decir: bueno, hermano, es que aquí hubo división, aquí hubo problemas, y aquí esto no se puede, esto es difícil. No, un hombre de Dios, cuando Dios lo envía, si Dios te ha enviado ahí, Dios te va a dar las herramientas. Porque Nehemías, él oró a Dios y le pidió a Dios que tocara al rey y que el rey le diera permiso, pero acto seguido él ya tenía proyectado. Él no, mira, hermano, él no estaba en Jerusalén. Él sabía que necesitaba madera. Él sabía que necesitaba que le franqueen el paso. O sea, él no era una persona ignorante, no era una persona improvisada, como le digo. Era un hombre sumamente organizado, proyectaba todo. Bendito sea el Señor. Planificaba. Nosotros como hombres de Dios tenemos que aprender a planificar. A veces hay algunos que dicen: hermano, lo que el Espíritu diga, eso se hará solo. No, tenemos que planificar. Hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros, hay cosas que tenemos que hacer nosotros, y hay cosas que va a hacer Dios. Pero si usted no planifica, entonces no va a suceder nada. Alabado sea el Señor. Porque lo vemos, hermano. Quiero que vayamos a los primeros versos, porque esto es importante. Gloria al Señor. Capítulo 1 de Nehemías. Gloria al Señor. El capítulo 2, perdón. Capítulo 2 de Nehemías. Miren lo que dice en el verso 3. Dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? ¿Sabe cuánto duró el viaje? 12 años. No creo que él haya dicho que sean 10 años, 8 años, pero en realidad 12 años. No le tomó reconstruir el muro en 12 años, hermano. Solo fueron 52 días. Pero sin embargo, él le fijó el plazo y dice: además, dije al rey,